¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevista CNN. Mi nombre es Nicolás Cabargas y el día de hoy tengo el placer, el gusto de conversar con Juan Pablo Meneses, autor de este libro, Postfútbol. Y es que, citando a Mercedes Sosa, todo cambia y evidentemente una pasión, un fenómeno como es este deporte, tampoco está exento de eso. Juan Pablo, muchas gracias por este diálogo con Entrevista CNN. Muchas gracias a ti, muchas gracias a CNN por el interés en este libro y en esta idea, ¿no? Que es un poco la que estoy planteando con este libro. Tal cual, de hecho, quiero preguntarte con esa misma duda, con ese mismo concepto, ¿cómo definirías tú este texto? Y es que, claro, uno podría pensar incluso denominarlo, definirlo como un ensayo propiamente tal, ¿no? Es oficialmente, digamos, lo que es como género puro y duro de un ensayo, pero algunos lo han visto también como un manifiesto, ¿no? Hay otros que lo han visto como un cruce entre el ensayo y la crónica, que yo he hecho muchos libros de crónica, pero este es un ensayo yo, donde planteo y donde problematizo el tema de que después de tantos años y de tanto tiempo de escuchar que tanto entrenadores como periodistas nos iban diciendo están matando el fútbol y están matando el fútbol con el VAR, nos decían y están matando el fútbol con los hinchas y nos decían después nos están matando el fútbol con la apuesta y siempre nos fueron diciendo están matando el fútbol hasta que en un momento, y de alguna manera esa es la buena mala que vengo a decir yo, hasta que en un momento el fútbol, tal como lo conocimos y nos tenemos que acostumbrar de una vez a entenderlo así, murió. ¿No? Esto que vemos ahora no es fútbol, esto que vemos ahora es una nueva era del deporte y que yo le llamo precisamente post-fútbol. Obviamente esto es más que una frase al aire, hay algo que parezca rimbombante, en el libro hay 11, 15 capítulos donde voy mostrando con hechos, con nombres, con situaciones, con fechas, momentos en los cuales el fútbol dejó de ser lo que era. Juan Pablo, es una declaración que además puede dolerle a los románticos del fútbol, ¿no? Esto de que el fútbol ha muerto, sobre todo viniendo de ti, quienes conocen tu trabajo, lograron enamorarse de ese fútbol de los 90, de los 2000, con la pasión, con los fanáticos presentes, y que venga de ti, para quienes sean fanáticos del fútbol propiamente tal, y de tu pluma, me imagino, genera algo más especial de dolor, ¿no? Mira, no, yo no quiero hacer doler a nadie, pero mira, efectivamente, y qué bueno que plantea ese punto, porque claro, si yo fuera alguien que desprecia el fútbol, si yo fuera de estas ligas antifútbol, sería todo más, digamos, más fácil, ¿no? De alguna manera plantear un tema como el que estoy planteando. Pero yo creo que las personas en general y la respuesta que he tenido de los lectores, que han sido muchos para mi sorpresa, y de distintos lugares, más que dolor es precisamente una especie de, va a sonar medio raro, pero es como por fin alguien lo dice, ¿no? Porque también les da dolor cuando tienen un entrenador de una selección que en vez de hablar de jugada habla de métricas y de datos y de mediciones, ¿no? O cuando los resúmenes de los partidos ya no duran casi nada y parecen reels de TikTok. Y cuando de repente las camisetas que antes eran dos camisetas que tenía cada equipo, la titular y la reserva, hoy día estamos ya con 5, 6 o hasta 7 camisetas por temporada. ¿Por qué? Porque como dice el capítulo de que el fútbol cambió porque cambió la moda, siempre hay que tener la última camiseta y entonces nos venden tantas camisetas al día, Oh, al año, perdón. es un golpe de realidad, además viniendo de alguien tan apasionado como del fútbol como tú, como tu trabajo lo ha dejado absolutamente en claro. Lo decías tú, un texto que está escrito además de una manera muy directa, ¿no? Con unos capítulos que van vinculando no solamente este deporte. Hablábamos en el momento de tu presentación de la canción de Mercedes Sosa, lo dice, cambia todo, cambia, ¿no? Y el fútbol simplemente fue cambiando como definitivamente cambió todo. Cuéntanos un poco acerca de algunos capítulos. Mira, el gran cambio que hay entre el fútbol y el postfútbol es que el fútbol era un deporte eminentemente colectivo y el postfútbol es un deporte individual. Nosotros ahora seguimos jugadores, no seguimos tanto equipos. Además, no solo seguimos jugadores y no solo podemos comprar sus camisetas, sino que también con los tokens, con los blockchain, con las criptomonedas, podemos comprar una suerte de activos digitales, acciones de cada jugador. Nosotros podemos comprar acciones de cada jugador. Hay un capítulo que se llama que el fútbol cambió porque cambió la industria del porno y hago un paralelo en las dos industrias, no desde el punto de vista
moral, ¿eh? Desde el punto de vista netamente estructural. La industria del porno se enfoca en atraer la atención del usuario. Bueno, el fútbol cayó en lo mismo. Hoy día los jugadores están más preocupados del reel que de la celebración. Todos los partidos, más que resumen, es un compendio de highlights y todo está en función de hacer una especie de un gran TikTok en vivo, ¿no? El fútbol de hoy. Y de hecho así es como sale la famosa King League de Ibai Llanos, ¿no? Que ha crecido tanto, que es un verdadero TikTok en vivo manipulando y cambiando el fútbol tal como lo conocimos de una manera radical. Yo digo que la King League y Ibai Llanos lo que están haciendo ahí es porno duro con lo que fue el fútbol tradicional, ¿no? Hay otro que tiene que ver con las monedas. ¿Cómo cambió la moneda? ¿Cómo ahora los jugadores los compramos y los vendemos cada uno en su casa desde una plataforma? El tema de la apuesta, ni qué decir, la inteligencia artificial. También, hoy día los entrenadores, es un secreto a voces. En el libro está explicado el primer caso de una entrenadora en Estados Unidos, que fue que dicen los equipos, que está haciendo los equipos con inteligencia artificial. Pero hoy día todos los entrenadores están trabajando en inteligencia artificial. Por eso hoy día en el postfútbol es tan difícil encontrar a jugadores distintos, porque estamos funcionando en base a programas que tienen que ser todos los jugadores iguales, correr rápido, eh, no hacer nada fuera de las métricas, como si estuviéramos preparando el deporte para que en el día de mañana lo jueguen robots, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, este deporte es totalmente diferente y los jugadores también han cambiado. Hoy día un jugador que no tiene un buen manejo de redes sociales es peor que no tuviera representante, ¿no? Hay un caso, yo lo cito, que es el caso de Vicente Pizarro. Vicente Pizarro fue vendido a Rosario Central en Argentina y uno de los motivos que llamó la atención al equipo argentino fue que tenía 300.000 seguidores en Instagram. Y no solo que tenía 300.000 seguidores en Instagram, sino que tenía 300.000 seguidores siendo muy mal influencer porque subía cosas como una vez al mes. Entonces imagínate el potencial que veía el equipo en esta suerte de influencer, porque como yo he dicho, y lo comento acá de nuevo, hoy los niños que están jugando y que sueñan con triunfar ya no quieren ser futbolistas, quieren ser otra cosa que es estrellas del post-fútbol, ¿no? Que es una especie de influencer deportivo que está y que vive en función de todo lo que rodea la pelota más que la pelota misma. O sea, si el fútbol está centrado en la pelota, el post-fútbol está centrado en todo lo que rodea la pelota. Y lo que me parece más relevante y la importancia de este libro ahora es que si no entendemos que estamos viviendo post-fútbol, si no entendemos el post-fútbol, no vamos a entender nada, pero nada del mundial que viene. Juan Pablo, lo decías tú, ¿no? Ha cambiado de manera brutal la manera de acercarse al deporte en las primeras edades, en la primera infancia. Es una manera completamente distinta a la que conocimos nosotros, ¿no? Los que somos un poco más grandes. Claro, los niños se van a acercar más al deporte, idolatrando a estrellas, lo decías tú, a través de las redes sociales, con ediciones de jugadas de máximo 60 segundos. Muy distinto a lo que conoció uno. Y ahí te quiero preguntar acerca de los que somos más grandes. ¿Qué lugar queda para esos fanáticos de este deporte en el post-fútbol? Mira, te cuento una cosa que en el libro está contada en detalle, pero te la adelanto porque me parece clave. Yo haciendo este libro, y te insisto a partir de lo que me dijiste al comienzo, que yo soy alguien, parte de mi linaje es el fútbol. Yo tengo el linaje latinoamericano de alguien que tiene toda su vida cruzada por el fútbol de distintas maneras, ¿no? Somos millones. Pero haciendo este libro descubrí una cosa que no sabía o que nunca la había asociado. Yo soy hijo de un futbolista, ¿no? Y no lo sabía. Porque claro, mi papá trabajaba en la semana, pero los fines de semana, los domingos a las 7:30 de la mañana, se levantaba, se ponía venda en los tobillos, se ponía canillera, se ponía media hasta la rodilla, se ponía una camiseta con un número en la espalda, se juntaba con 10 tipos iguales a él dentro de un camarín, se gritaban ánimo, vamos, se ponían calorú en las piernas, salían a la cancha a jugar en una liga amateur donde ellos entregaban la vida, ¿no? Si perdían, el almuerzo el domingo era más malo, si ganaban, era pura alegría. Ahí yo volví a encontrar el espíritu del fútbol hoy, ¿no?
en esas ligas amateur, en todos los auditores, telespectadores que nos están mirando ahora y que paralelamente están mandándose mensajes con los amigos a ver si pueden armar quiénes van a ir a jugar el fin de semana. Ahí hay un espíritu muy distinto a este otro, ¿no? Muy distinto a este espíritu donde los jugadores ya cambian de camiseta, como si el deporte fuera a cambiar la mayor cantidad posible de camisetas, y donde finalmente nosotros ya nos hicimos seguidores de jugadores más que de equipos de fútbol. Y además un fanatismo por equipos de otros lugares, equipos extranjeros, ¿no? Tú vas a las tiendas de deporte y parece normal ahora, pero prácticamente no hay camisetas de equipos locales. Están camisetas del Barcelona, el PSG, del Manchester City, porque también el post-fútbol significa que hay un tema territorial muy diferente y en ese sentido me parece relevante rescatar parte del espíritu del fútbol en muchos de estos campeonatos amateur que se juegan y que siguen generando tanta pasión. Juan Pablo, hace unos años te leí, de hecho en el libro de Francisco Muat, Soy de la U, donde le preguntaba dentro del texto que él escribe a diversas personalidades, personas, cómo era su vínculo con la Universidad de Chile y por qué eran hinchas de este club en particular. A nivel personal, en gusto, creo que no he escuchado una manera de escribir más romántica, de explicar por qué alguien es hincha de un equipo, sea el que sea, que la tuya en relación a la Universidad de Chile. Esa pasión, después de este texto, en tu caso particular, ¿dónde está? ¿Cómo la llevas con todos estos cambios que ha vivido el fútbol? Mira, la U también es algo que me atraviesa, no es un libro de la U, pero siempre se filtra, obviamente, y de hecho hay un capítulo donde yo llevo a mi hijo, imagínate, después de haber escrito un libro como niño futbolista, termino llevando a mi hijo sub-5 a aprobarse a la escuela de la U y darme cuenta maravillado cuando el entrenador, que es un chico de 20 años, un entrenador de niños, y le empieza a explicar la importancia. Y ahí está el fútbol de nuevo, el fútbol de base, el fútbol de esencia. La importancia de dar pases, por ejemplo. La mayoría de los niños de ahí vivían en departamento y jugaban solo con el hermano y de repente están con un equipo. La importancia de dar pases, la importancia si un compañero está complicado con la pelota, ir a ayudarlo, la solidaridad, son valores que el fútbol los sigue teniendo y los va a tener y van a ser maravillosos. En el caso de la U tengo un problema grave y en el libro lo planteo, la U no existe más, ¿no? Hay un equipo que se llama Azul Azul, que cada tanto me convence a mí, también me engaña, y caigo en el engaño, y voy y grito y abrazo y todo eso, pero no es la U, ¿no? Y ahí lo explico el tema de la sociedad anónima, el tema de la apuesta. Hay que dejar un punto claro, ¿eh? Sobre todo cuando se habla mucho de la sociedad anónima o se habla mucho de la apuesta. Tanto la sociedad anónima como las apuestas existen desde antes que exista el fútbol. Nosotros ahora le queremos exigir al fútbol que solucione el tema de la sociedad anónima cuando estamos en una sociedad que existe y gira en torno a la sociedad anónima. Nosotros le queremos pedir al fútbol que legalice el tema o que se preocupe de cómo se han disparado la ludopatía juvenil, pero sí es una cosa que no tiene por qué solucionar el fútbol. Todo llega al fútbol y un poco el libro también marca eso. Entonces, mi relación con la U sigue siendo distante, pero te reconozco que a veces me encanta que Azul Azul me engañe y me haga creer que sigue siendo la U. A veces hay que dejarse engañar. Juan Pablo Meneses, autor de este texto, Post-Fútbol. De verdad, ha sido un placer y no será la última vez que conversemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y te repito, este mundial, y por ahí podemos volver a hablar cuando sea el mundial, sin entender el postfútbol, realmente va a ser difícil de entenderlo. Muchas gracias a ti. Y lo haremos entonces, que esté muy bien. La palabra entonces de Juan Pablo Meneses, y es que cambia y el fútbol no está nada ajeno a eso. Que esté muy bien, nos vemos.